El Tiger, de 37 años, cuyo verdadero nombre era José Manuel Carvajal Saldívar, fue encontrado inconsciente y con una herida de bala en la cabeza en Miami el pasado 3 de octubre. El Tiger había recibido un disparo a la entrada de una casa de Hialeah que está registrada como la residencia de Damián Valdés y quien la policía de Miami aseguró quien fue el responsable del balazo que resultaba mortal al reggaetonero cubano. Luego de una cirugía y varios días de reportado crítico, el músico murió el 10 de octubre en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y en el día de hoy le estaremos dando continuación a un primer video sobre lo que le sucedió al Tiger, esta vez con la interrogante: ¿qué secuelas podría haber enfrentado el Tiger si hubiese sobrevivido? Ya comenzamos. Como les presentaba al inicio del video, hoy seguiremos tratando un tema que ha conmocionado a muchos: el trágico fallecimiento del cantante cubano El Tiger. Para aquellos que no estén familiarizados, El Tiger fue una figura icónica en la música cubana, uno de los artistas más influyentes en la escena del reggaetón cubano, con numerosas colaboraciones, un estilo único que fusiona ritmos caribeños con sonidos urbanos, lo que lo convirtió en un referente en el reggaetón cubano en la última década. Su inesperada muerte por una herida de bala ha dejado a su público con muchas preguntas y reflexiones. Pero vamos a comenzar con una especie de recuento anatómico para que ustedes conozcan exactamente cuáles serían las posibles secuelas que el Tiger podría sufrir si hubiese quedado con vida. El cerebro está dividido en varias áreas, cada una de las cuales son responsables de funciones específicas. Una herida de balas puede afectar una o varias de estas áreas, resultando en una amplia gama de secuelas neurológicas, como por ejemplo el lóbulo frontal, responsable del movimiento voluntario y de habilidades cognitivas o del conocimiento; el lóbulo occipital, por ejemplo, encargado de la visión. Una herida de bala en la cabeza puede tener efectos devastadores dependiendo de la trayectoria, la velocidad, el calibre, entre otros factores de la bala. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior que los invito para que lo vean, y lo estaré dejando en la descripción el enlace al video. Puede causar, por supuesto, daños directos al tejido cerebral, crear ondas de choque que dañan áreas adyacentes y provocan hemorragias. Las heridas de bala en la cabeza son especialmente peligrosas porque afectan varias áreas críticas al mismo tiempo. Por ejemplo, si la bala atraviesa el lóbulo frontal, como presuntamente ocurrió en el caso del Tiger, y llega al lóbulo parietal, como también según las declaraciones fue lo que sucedió, puede causar tanto problemas motores como dificultades en el procesamiento de la información sensorial. También es importante considerar el impacto de la vasculatura cerebral, ya que las arterias y venas en el cerebro son esenciales para suministrar oxígeno y nutrientes. Una bala que dañe estos vasos puede causar hemorragias internas graves y aumentar la presión intracraneal, que puede ser fatal si no se trata de inmediato. Comprender la anatomía del cerebro nos ayuda a entender mejor por qué las heridas de diferentes áreas pueden tener resultados variados y a menudo catastróficos, como es el caso en cuestión. Cada milímetro del cerebro cumple una función vital y el daño puede tener consecuencias a largo plazo y en la calidad de vida, por supuesto, de los pacientes. Ahora vamos a profundizar en las posibles secuelas neurológicas que el Tiger podría haber enfrentado si hubiera sobrevivido a la herida de bala. Como le comenté al inicio, el cerebro está dividido en varias áreas, cada una responsable de funciones específicas. Una herida de bala puede afectar o una o varias de estas áreas, resultando en una amplia gama de secuelas neurológicas. Por ejemplo, si la bala hubiese atravesado el lóbulo frontal, que es el que estamos viendo aquí en verde, lo pongamos acá, lóbulo frontal. En este caso, el Tiger podría haber experimentado problemas con el movimiento voluntario, o sea, con la habilidad para realizar movimientos, la toma de decisiones y el comportamiento social. El lóbulo frontal específicamente es crucial para muchas funciones ejecutivas y cualquier daño aquí
puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Esta región en el cerebro se considera que es donde se planifican, como les comenté, e inician todas las actividades humanas, ya sean motoras, del conocimiento o emocionales. Además, se cree que en esta zona es donde se encuentran los mecanismos moduladores y también los que inhiben estas propias actividades. Por consiguiente, todas las lesiones que ocurran en el lóbulo frontal, además de afectar los movimientos voluntarios y el lenguaje, provocan pérdida de los impulsos, trastornos en la planificación y ejecución de las tareas, falta de constancia, indiferencia afectiva, un pensamiento lento, además de dificultad para cambiar de una actividad a otra. Si la bala hubiese afectado esta zona de acá, el lóbulo parietal, que según las declaraciones fue por donde salió la bala, podría haber afectado mucho o tan iguales como en el lóbulo frontal, que incluyen habilidades desde el punto de vista de la percepción de los sentidos y la coordinación en el espacio. Esto podría manifestarse en problemas para reconocer objetos, dificultades para moverse en el espacio, problemas con la coordinación ojo-mano, problemas para cálculo, problemas para lectura, problemas para la escritura. Todo eso está incluido en el lóbulo parietal y bueno, también en parte del lóbulo temporal, porque recordemos que esto es una unidad donde se integran todas estas funciones. Un impacto en el lóbulo temporal, que es este que tenemos acá, un impacto en el lóbulo temporal podría haber causado problemas con la memoria y la comprensión del lenguaje. Esta área es responsable de la gestión de la información auditiva y la formación de los recuerdos, y su daño puede llevar a una amnesia parcial o total. Las secuelas neurológicas de una herida de bala son muy complejas y además son muy variadas. La recuperación puede requerir una combinación de terapias físicas, ocupacionales y del habla, además de un apoyo psicológico y emocional tanto para el paciente como para sus seres queridos. Debemos recordar que cada lesión cerebral es única y los resultados pueden variar ampliamente. A pesar de las dificultades, con el tratamiento adecuado y el apoyo necesario, muchos pacientes logran recuperar gran parte de su funcionalidad y calidad de vida. La rehabilitación de una herida de bala en la cabeza es un proceso largo y muy complejo que requiere un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. La fisioterapia es fundamental para ayudar al paciente a recuperar la movilidad y la función física. Esto incluye ejercicios para mejorar la fuerza, la coordinación y el equilibrio. La terapia del habla es crucial también si la herida ha afectado las habilidades lingüísticas de los pacientes. Los terapeutas del habla trabajan para mejorar la calidad de la comunicación y la función cognitiva. El apoyo psicológico y emocional es igualmente importante. Las víctimas de las heridas de bala a menudo enfrentan desafíos emocionales significativos, incluidos trastornos por estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Los psicólogos y terapeutas pueden ayudar a los pacientes a lidiar con estos problemas. El apoyo de los familiares y amigos es vital en el proceso de recuperación. Los seres queridos pueden ofrecer apoyo emocional, asistir a rehabilitación y ayudar a crear un entorno positivo y alentador. La rehabilitación después de una herida de bala en la cabeza es un camino largo y difícil, pero con el tratamiento adecuado y con el apoyo emocional, los pacientes pueden lograr una mejor calidad de vida. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor así podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un nuevo video.